Muy bien, hermanos, esta semana pensaba un poquito en lo frágil que es nuestra vida. Cuando uno maneja o cuando uno está, no sé si es más peligroso manejar en Lima o estar en un bus, pero las dos cosas son peligrosas, muy peligrosas. Y cuando uno está ahí en ese lugar manejando o en el bus, uno piensa qué frágil es tu vida, ¿no? Cuando no sé si has pasado por una carretera, ¿verdad? O una vía de velocidad rápida, de velocidad, y has encontrado en la Panamericana Sur accidentes, los carros destrozados. Y te das cuenta con cuán frágil, cuán intempestivo, cuán rápido se te puede ir la vida, se le puede ir la vida a alguien. Y así es nuestra vida, hermanos, somos muy frágiles. Hay tantas personas en el mundo, ¿te has puesto a pensar? Hay tantas personas que fallecen, otras nacen, y así sucesivamente. Hay mucha gente andando por ahí queriendo cumplir sus objetivos, queriendo cumplir sus metas, todo va, todo viene, y en realidad cuando alguien fallece, la gente que te conoce se entristece un poco, pero luego el mundo no se va a detener porque tú falleciste. El mundo continúa. Y así de frágil somos nosotros, así de frágil es nuestra vida. Pero lo que a mí me sorprende y me hace estar muy agradecido es que por más frágil que sea mi vida, el Señor me ha hecho parte de su plan. ¿Estás agradecido tú por eso? Porque para Él somos importantes dentro de su plan, por más frágil que seamos. Y es por eso que, como somos parte de su plan, Él ha dicho que nada es imposible para su pueblo. Pero nada es imposible para su pueblo porque somos parte de su plan. No es que nada es imposible para lo que nosotros queramos, pero nada es imposible porque estamos, siempre y cuando estemos dentro de su propósito, dentro de ese destino que Él ha hecho para nosotros. ¿Cuántos creen aquí que para el Señor no hay nada imposible? No hay nada, hermanos. Lo que Él desea, Él lo hace. Lo que Él piensa, nadie lo limita, nadie le puede decir no, lo hagas. Y ese es nuestro Dios, ese es tu Dios. ¿Cuántos están contentos de tener un Dios así? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque Él es nuestro Dios. No hay nada imposible para Dios. Nosotros con Dios, nada imposible. Y eso no es lo que quiero compartir hoy día, hermanos. Pero igual quería decirles lo que está en mi corazón. Lo apunté antes del título, así que igual espero que lo reciban. Quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes alguna vez han hecho algún contrato, algún acuerdo, quizás para una tarjeta de crédito, para un plan postpago, para alquiler? ¿Algunos? ¿Alguien aquí? A ver, levante su mano. ¿Sí? ¿Sí? Normalmente, ¿qué haces cuando tienes un contrato? ¿Lo lees o no lo lees? No mientan, hermanos, porque yo he visto que en Claro van y no les importa, con tal de tener su equipo, firman nomás, y no les importa lo que dice a veces, ¿no? Porque ya más o menos sabes, pero luego a veces hay cosas que no sabías, ¿verdad? Y que te dicen, pero eso dice, y tú no sabías que decía, ¿no? Y un acuerdo, un contrato, es una convergencia de voluntades, ¿entienden? Más o menos, una convergencia de voluntades, es decir, que dos personas o un grupo de personas mezclan sus voluntades y se fusionan sus voluntades y se vuelve una sola voluntad. Es el fruto, un acuerdo es el fruto de una negociación y es la conformidad o armonía entre las partes. ¿Entendieron? ¿Sí? Amén. Necesito que estén despiertos, hermanos, no se queden dormidos, por favor, respóndanme cuando les pregunto algo. Gracias. ¿Qué cosas tenemos que considerar cuando tú vas a firmar un contrato o un acuerdo? Que es muy similar, solo que el contrato quizás es lo más verbal, ¿verdad? Y el contrato ya es lo que, las declaraciones, ¿verdad? Que van a hacer que sean tu aval, ¿no? Que lo que dice ahí se cumpla. ¿Qué cosas tienes que considerar? A ver, alguien que me pueda decir. ¿Qué cosas tienes que considerar antes de firmar el contrato? Los plazos en caso fuera algo, ¿no? ¿Verdad? Lo que fuera a plazos. ¿Qué más? A ver, hermano. Que tenga claridad el contrato, que esté legible, muy bien, ¿qué más? ¿Hermano Elías? Las condiciones, esa palabra es clave, las condiciones o los términos, cuando vas a bajar también un programa, ¿verdad? Pirata, no, perdón, y rapidito lo quieres bajar, ¿no? Dice términos o condiciones, y tú le das al toque, ¿no? El chilic y aceptar, ¿no? Y si tienes suerte, se descarga. Pero, hablando de un contrato o de un acuerdo, eso es más o menos las cosas que tienes que tener en cuenta. Cuando firmamos un contrato para sacar algo, hermanos, ¿tienes desconfianza o tienes plena confianza? Cuando antes de firmarlo. Si lo lees, porque si te interesa, ¿verdad? Si te interesa tu futuro.
Para que no tengas problemas, ¿verdad? Que lo lees. ¿Por qué lo lees? ¿Porque tienes confianza o porque más bien no tienes confianza? Porque quieres asegurarte de algo, ¿sí o no? Es así. Porque es normal desconfiar. Es normal desconfiar porque tú no sabes ese banco, esa empresa, qué cosa es lo que va a querer en el fondo. No uno como que está ahí hablando con la persona, pero sospecha que pueden haber malas intenciones detrás. Para que no tengas problemas, lees. Y esto nos pasa muchas veces con el Señor, hermanos. Él quiere entrar a un acuerdo contigo y conmigo. ¿Sabías eso? Él quiere entrar a un acuerdo contigo y conmigo. Repito, Él quiere entrar a un acuerdo contigo y conmigo. Pero la diferencia, hermanos, es que, ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el Señor quiere entrar a un acuerdo con nosotros? Quiere decir que tú te tienes que Él quiere que tú te pongas de acuerdo con su voluntad. Que tu voluntad y la voluntad de Él, ¿se acuerdan qué cosa era un acuerdo? Se vuelvan una sola voluntad. Porque es esa convergencia de voluntades. Es decir, tienes que alinearte con su voluntad. Él quiere que andemos y que nos alineemos con los principios de su palabra. Que tu vida esté regida, alineada a los principios de su palabra. Pero ¿sabes qué, hermanos? Es normal cuando tú vas a firmar un contrato o algo de eso, es normal que tú tengas desconfianza porque no sabes quién está del otro lado. Pero el Señor Jesús quiere entrar en un acuerdo contigo. ¿Y tú sabes quién es el Señor Jesús? ¿Tú sabes quién es el Dios que está tratando de entrar en un acuerdo contigo? Es el Dios que nunca ha fallado. Es el Dios que nunca dice que Él no le debe nada a nadie. Es decir que si vamos a desconfiar de alguien, tenemos que desconfiar quizás cuando vamos a hacer una de esas cosas naturales. Pero cuando vamos a entrar en un acuerdo con el Señor, no tenemos de qué. No tenemos de qué desconfiar porque Él todo lo que dijo, Él lo cumplió siempre. Todo lo que Él prometió, Él siempre lo cumplió. Hermanos, no hay de qué temer cuando entramos en un acuerdo con el Señor. El Señor nos dice, hijo mío, el convenio solo dice, yo digo mi voluntad y tú la haces. ¿Aceptas o no aceptas? Y nosotros empezamos y decimos, Señor, yo confío en ti, firmo, Señor. ¿Dónde firmo, Señor? Eso pasa muchas veces. Decimos, Señor, pero tengo que pensarlo primero. Y el Señor dice, pero mira quién soy yo no te voy a fallar. Entra en un acuerdo conmigo. Yo nunca le he fallado a nadie. Pero nosotros decimos, voy a pensarlo, tengo que ver las condiciones, tengo que ver. Ahí sí nos ponemos a leer las letritas. ¿No? En la vida natural nada, no importa. Pero ahí sí nos ponemos a leer las letritas, Señor, pero ¿cuándo va a pasar? Señor, pero ¿cómo va a suceder? Señor, pero ¿estás seguro, Señor? Señor, pero si tú me pides eso, Señor, pero es muy difícil, Señor. Y el Señor todo el tiempo está. La única manera de que un hombre en esta tierra pueda ser diferente es que se vuelva la voluntad de ese hombre una con la voluntad del cielo. Esa es la clave, hermanos, para nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás dispuesto a entrar en un acuerdo con el Señor? ¿Crees que vas a salir perdiendo, hermanos, cuando entras en un acuerdo con el Señor? Nunca nadie salió perdiendo en toda la historia, hermanos. Nunca nadie salió perdiendo en toda la historia. Pero muchas veces, como les digo, desconfiamos, ponemos nuestras condiciones, dudamos, pensamos, le damos vueltas al asunto y el tiempo sigue pasando y nuestra voluntad no se vuelve una, no nos alineamos con la voluntad de Dios. Eso es lo que Él desea, hermanos. Y yo quiero que me acompañen a Romanos 8. Vamos a ver algo muy bonito, muy hermoso que el Señor nos dice ahí. Romanos 8, capítulo 8. 8:26. Este versículo seguro lo han leído ustedes antes. Si tienes a alguien a tu lado y esa persona no tiene Biblia, por favor comparte con esa persona. Leer es muy importante. Bueno, si tienen celular, también compartan el celular. Pero lean, hermanos. Leamos juntos. Romanos 8:26. Estamos hablando de entrar en un acuerdo ¿con quién? Con el Señor. Estamos hablando de alinearnos con la voluntad de ¿quién? De eso queremos hablar hoy día, hermanos. ¿Están ahí? ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos quieren la intervención de Dios, hermanos, en sus vidas? Si tú quieres la intervención de Dios en tu vida, la única manera es que te alinees con su voluntad. Que tu voluntad y la de Él se vuelvan uno. Amén, hermanos. 8:26 y 27.
Además, dice, el Espíritu Santo, voy a leer otra versión, ya ustedes traten de seguirme, vamos. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero dice el Espíritu Santo, a ver, digan conmigo, Espíritu Santo. No, más fuerte, hermanos, Espíritu Santo. Ora por nosotros con gemidos, digan gemidos, que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros. ¿Quién es? Los creyentes, repitan, creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Dice, hermanos, que el Espíritu Santo intercede por nosotros y dice con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es decir, el Espíritu Santo intercede con mucha intensidad por ti y por mí. ¿Y de qué tiene esto que ver con lo que yo estaba compartiendo antes? Porque me llama mucho la atención, al final dice en armonía. ¿Cómo clama el Espíritu Santo? ¿Cómo dice su versión? Con gemidos indecibles, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, Anita, fuerte. Ajá. Amén. Conforme a la voluntad de Dios. Es decir, en armonía con la voluntad de Dios. Es decir, hermanos, tú y yo muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo sí sabe cuál es la voluntad de Dios. Tú y yo nos sentimos muchas veces que no sabemos dónde ir. ¿No te ha pasado que a veces vamos a orar y tú no sientes ganas de orar? No sientes por qué orar, no sabes a dónde va a ir tu vida, pero hay alguien en ese momento, hermanos, en ese mismo instante que tú no lo ves, pero está intercediendo por ti. En ese mismo instante es invisible, pero está diciendo, Señor, que tu voluntad se haga en la vida de él, Señor. Él no sabe cómo, él quizás se siente que ya no puede más, él siente que quiere tirar todo por la borda, Señor, pero yo te pido, Señor. ¿Cómo pide él? Él pide, Señor, yo te pido, como nosotros oramos, Señor, por favor, que no caiga, Señor. No, ¿así ora él? No. ¿Cómo ora él? Señor, dice que es indecible. ¿Cómo orará el Espíritu Santo para que la voluntad de Dios se haga en tu vida, hermanos? ¿Cómo orará? ¿Cómo será su clamor para que en Cristian, en Anita, en cada uno de nosotros el plan de Dios se cumpla? ¿Cómo será ese clamor? Y tenemos a alguien que está haciendo eso por nosotros. ¿Cuántos se alegran, hermanos? ¿Cuántos se alegran de que tú no estás solo y que hay alguien que sí sabe cuál es el camino? Sí sabe cuál es el fin de tu vida. Sí sabe a dónde qué es lo que tienes que hacer. Él lo sabe. Él lo sabe. Por eso dice que el Señor, cuando escucha al Espíritu Santo, dice que el Padre reacciona, porque el Espíritu Santo sí pide conforme a la voluntad de Dios, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces lo que el Espíritu Santo está haciendo es que aunque nosotros no sabemos cómo orar, dónde ir, Él está diciendo, Señor, que no desconfíe de ti lo suficiente como para volver atrás, Señor. Señor, que a pesar de lo que está pasando, Señor, que no dudes, Señor. Padre, que se alinee con tu voluntad. Que se alinee con tu voluntad. Y cuando estás a punto de caer, Él sigue clamando, pero su clamor es ese. Señor, que no vuelva atrás. Señor, que no ceda. Señor, que haga lo que le estás pidiendo. ¿Cuántos de ustedes saben? Mejor no les voy a preguntar. Yo sé que cada uno de ustedes saben lo que el Señor te ha pedido. Yo sé, y ustedes saben lo que el Señor nos ha dicho que hagamos en diferentes áreas de nuestra vida. El Señor nos habla todo el tiempo y nos dice, yo quiero que tú seas este tipo de hombre, yo quiero que seas este tipo de esposa, yo quiero que seas este tipo de joven, yo quiero que seas este tipo de hijo, yo quiero que tú guíes a tu familia de esta manera, yo quiero que hagas estos cambios en tu hogar, necesitas hacer estos cambios en tu hogar porque si no, y Él te muestra todo el desenlace, entonces tú sí sabes lo que tienes que hacer. El Señor nos ha dicho lo que tenemos que hacer, pero cuando nos olvidamos, el Espíritu Santo intercede, que recuerde, que no vuelva atrás, Señor, que se acuerde, Señor, de que hay algo mayor a lo que Él está pasando y es tu voluntad, Señor. Él está intercediendo para que le digamos sí al Señor. A ver, digan sí conmigo. ¿Cuántos le quieren decir sí al Señor? Sí a tu voluntad, Señor. Sí, por más difícil que parezca, Señor, yo quiero decirte sí, Señor. Yo quiero decirte sí, Señor. Yo quiero, cuando le decimos sí, nos volvemos uno con su voluntad. Y vamos a ver qué pasa cuando eso sucede, hermanos. ¿Cuántos tenemos debilidades aquí? Ese versículo habla, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos debilidades, ahí está Él.
Y la intención del Espíritu Santo es que le digamos sí a la voluntad de Dios. ¿Y con qué tienen que ver nuestras debilidades? ¿Con qué tienen que ver esas cosas con las que luchamos? Tienen que ver con aquellas cosas que el Señor te ha pedido que hagas y que tú no las quieres hacer. Tienen que ver con aquellas cosas que el Señor te ha pedido que le entregues y tú no le quieres entregar. Por alguna razón son difíciles de hacer. Esas son tus debilidades, esas son mis debilidades. Cuando hay áreas que no les queremos decir al Señor, Señor, sí. Señor, que sea tu voluntad. Es difícil y no tenemos que decirlo. Sabemos que sucede entre nosotros. Son cosas con las que luchamos, con las que batalla nuestra alma. No se quieren rendir al Señor, no quieren doblegarse a su voluntad. Puede ser porque nos gusta, puede ser por lo que vayan a decir, puede ser porque el cambio puede traer mucha incomodidad, puede ser porque te va a costar, puede ser porque es incómodo para ti, no lo sé, pero lo que Él te está pidiendo, tú lo sabes. Y no es fácil ponerse de acuerdo en estas cosas. No es fácil decir, sí, Señor, yo confío en ti, me pongo mi voluntad una contigo. Hay cosas que no son sencillas. Puede ser algo específico que Él te ha pedido, algo en alguna área de tu vida pequeña. Puede ser una área de tu vida muy grande. Pero Él te dice, ponte de acuerdo conmigo. Amén. Ponte de acuerdo conmigo. Hay muchas maneras de vivir en esta tierra, hermano, pero como les decía, solo un hombre y una mujer que anden conforme uno con la voluntad de Dios van a ser diferentes, van a ser distintos. Y otra cosa que nos muestra este versículo que me gusta mucho es que este versículo nos muestra que la voluntad de Dios es lo más importante para el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es lo esencial para el Espíritu Santo. Porque dice que Él intercede de acuerdo y en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos dice a través de este versículo, lo más importante no es lo que tú piensas. Lo más importante no es cómo tú te sientes para mí. El Espíritu Santo dice, mis ojos no están puestos en ti. Lo más importante para mí, dice el Espíritu Santo, está puesto en la voluntad de Dios. Y siempre fue así, hermanos. En toda la creación, siempre lo que Dios quiso fue lo más importante. Y ahora no va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar porque nosotros no queramos entregar algo, no va a cambiar porque es muy difícil una situación para nosotros. El Espíritu Santo no está interesado en lo que deseas tú. Él te consuela, sí, Él te consuela. Él te anima, ¿nos anima? Sí, nos anima en nuestras pruebas, pero no porque está interesado en tu yo, no porque está interesado en sobar a tu hombre interior, a tu yo, no. Él está interesado en cumplir la voluntad de Dios. Eso es su propósito. Y Él no va a cambiar por ti, Él no va a cambiar por mí. Él no lo va a hacer. Él siempre está interesado, hermanos, en la voluntad de Dios. Y su prioridad, escuchen, hermanos, su prioridad mayor es que la voluntad de Dios se cumpla. Vamos a seguir avanzando. Voy a ir a este versículo con ustedes para que puedan leer la misma versión. Romanos 8, igual, ahí mismo. Dice, y de igual manera, 26, vamos a volver a leerlo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice más, el que escudriña los corazones, el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y otra vez, hermanos, aquí el Señor nos está mostrando en lo que Él está enfocado es en lo que Él ha pensado de ti. En lo que Él está enfocado es en el plan que Él tiene para ti. Él no está enfocado en la situación actual, Él está enfocado en aquello que Él quiere lograr. Eso es lo que a Él más le interesa. Y es por eso, hermanos, porque Él está enfocado en esta voluntad de Dios, no en ti, que cuando tú estás luchando, el Espíritu Santo dice, yo sé cómo se siente. Sé que hay demasiada presión, pero Él no dice, Señor, dale lo que Él quiere. Él dice, Señor, yo sé que hay presión, yo sé que no le gusta esta situación, pero que persevere hasta que haga tu voluntad, Señor.
que siga caminando un poco más hasta que haga tu voluntad, Señor. Sé que no se siente digno de acercarse a ti quizá, pero que lo logres, Señor, que no vuelva atrás, que haga, que dé un paso más, Señor, porque si Él persevera, Señor, tu voluntad podrá ser hecha. Él intercede así por nosotros. Sé que tiene ganas de retroceder porque no ve ningún resultado, pero que se ponga de acuerdo contigo, Padre. Que se ponga de acuerdo con nosotros, dice Él. Sé que no tiene ganas de hacerlo, que no tiene ganas de obedecer, pero que te obedezcas, Señor. Sé que tiene ganas de decir no a tu voluntad, pero que diga sí, Señor. Que diga sí, Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo ora por nosotros. Y no está intercediendo por mi voluntad, está intercediendo por Él, por la voluntad de Él, hermanos. Y el problema es que cuando nosotros oramos en nuestras pruebas nos olvidamos y no encontramos respuesta porque oramos mirando nuestro propio problema, mirando nuestra propia voluntad, mirando nuestro propio propósito. Por eso dice que nuestras oraciones muchas veces no son respondidas. Pero si nosotros en medio del problema, en medio de lo que Él nos está pidiendo, nosotros dijéramos, Señor, miraríamos, Señor, pero es tu propósito, Señor. Es lo que tú quieres hacer en mí, Señor. Entonces sería diferente, sería diferente. Y el versículo 28 dice, y sabemos, y acá hay algo muy interesante, dice, y sabemos que Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Padre? Es al que el Espíritu Santo está intercediendo, ¿verdad? El Espíritu Santo está intercediendo ante el Padre. Dice, hace que todas las, yo estoy leyendo otra versión, lean, pueden seguir el versículo 28, dice, hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Eso quiere decir que si tú le dices sí a su voluntad, que si tú decides en medio de tu problema, en medio de quizás hasta una ruina, en medio de yo no sé cuál sea tu situación, hermanos. Nuestra situación pueden ser muy catastróficas muchas veces. Pueden ser ruinas, pueden ser problemas, puede ser algo que el Señor nos esté pidiendo que es muy difícil para nosotros, puede ser necesidad. Pero cualquier cosa que tú estés pasando, si tú hoy día decides decirle sí al Señor y alinearte con su voluntad, Él nos está diciendo, todo puede empezar a cooperar. Todo puede empezar a unirse y a funcionar para que se haga mi voluntad. No importa en qué situación estés, si tú te alineas con la voluntad de Dios, todo puede empezar a tomar forma otra vez. Todo puede empezar a juntarse otra vez y a encontrar ese propósito. Y aquí, sobre todo cuando dice todas las cosas, muchas veces son cosas inesperadas que nos pasan. Son cosas que ni tú ni yo esperamos. Esas son las más difíciles de afrontar, ¿verdad? Que estás caminando y de pronto, la vida te lanza algo, un problema, te lanza una enfermedad, no sé, cualquier cosa. Y tú y yo no estamos acostumbrados a lo repentino. Tú y yo no estamos acostumbrados a lo inesperado. Porque nosotros cuando recibimos algo inesperado, un problema, algo, nosotros decimos, eso no puede servir para nada bueno. No, definitivamente no, Señor. Y por eso vamos a orar y nos quejamos y oramos con la actitud mala. ¿Por qué? Porque, Señor, esto no puede ser. Esto no sirve para nada, no hay forma en que pueda servir, porque ya tenías un plan y cuando tú y yo, los hombres, tenemos un plan y de pronto ocurre algo inesperado, no vamos a poder decir, tener la calma de decir, Señor, ¿de verdad para qué es esto? Simplemente lo que vamos a hacer es decir, Señor, esto no puede servir para nada, nos molestamos, no lo entendemos. Cuando la prueba se alarga y parece que no hay respuesta, pensamos que no hay manera de cómo eso pueda servir para el Señor. Pero este versículo nos está diciendo, el Espíritu Santo nos está diciendo, todo el tiempo Él está clamando al contrario, hermanos. Mientras nosotros no creemos, el Espíritu Santo está creyendo. Mientras nosotros no tenemos fe, el Espíritu Santo sigue teniendo fe. Cuando nos decimos esto repentino que me la lanzó la vida no puede servir, no hay forma de que pueda servir para algo. El Espíritu Santo no está enfocado en el problema, Él está mirando todo el tiempo a Cristo. Y cuando Él mira a Cristo dice, hay poder suficiente, hay poder suficiente. ¿Cuántos creen que en Cristo hay poder suficiente? Hay poder suficiente y Él te ve ahí, Él me ve a mí. Dice, sí, yo sé que esto es repentino, yo sé que tú no lo esperabas, yo sé que duele mucho, yo sé que no tienes la manera cómo hacerlo, cómo unirte a mi voluntad, pero si tú perseveras, sí hay una manera, porque yo no te estoy viendo a ti, yo estoy mirando a aquel que es una fuente de poder inagotable, inagotable. Hay poder en Cristo, hay poder suficiente en Cristo. Cuando tú no crees, el Espíritu Santo sigue creyendo, hermanos. Cuando tú no confías, Él sigue confiando, Él sigue confiando. El punto no está en ti. El punto no está en mí, hermanos.
Si tú quieres que cualquier cosa en tu vida empiece a cooperar, todo empiece a cooperar para que tome la forma de la voluntad de Dios, entonces tienes que poner la voluntad de Dios en primer lugar. Si tú pones la voluntad de Dios en primer lugar, si tú te alineas con la voluntad de Dios, hasta lo imposible, hermanos, se hace posible. Mientras nosotros negamos, mientras nosotros lloramos, reclamamos, el Espíritu Santo está ahí a tu lado creyendo, hermanos. Cuando a nosotros nos falta la fe, como les dije. Y quiero hablarles un poquito de nuestra fidelidad, porque ¿qué cosa es esto, hermanos? ¿Qué cosa es que yo me alinee con su voluntad? Es poder decir al Señor, Señor, pase lo que pase, Señor, yo siempre voy a hacer lo que tú me digas. Ese es el contrato, ese es el acuerdo. Lo que yo diga, lo vas a hacer, firmas o no firmas. Lo vas a hacer o no vas a hacer. Lo que yo te diga, ¿aceptas o no aceptas? Y la fidelidad significa una firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. ¿Cuántos alguna vez se han comprometido con el Señor? ¿Cuántos alguna vez le han dicho, Señor, hasta la muerte, como Pedro, ¿no? Hasta la muerte contigo, Señor? Señor, tú has hecho tanto por mí, Señor. ¿Cuántos han venido aquí, verdad, al altar y se han comprometido con el Señor? Pero ¿cuántos al salir de aquí, cuando el Señor nos pidió algo, cuando el Señor nos dijo, ok, es tiempo de que te alinees con mi voluntad en esta área de tu vida, que seas esto, que cambies esto, lo que sea que Él nos haya pedido, nosotros pusimos en juego nuestra fidelidad. Nosotros dijimos, sí Señor, pero, y de pronto nuestra fidelidad, que era una fidelidad absoluta, es una fidelidad que le ponemos precio. ¿Cuántos quieren ser hombres fieles? ¿Cuántos quieren ser una iglesia fiel? Una iglesia fiel es aquella que le dice, Señor, yo voy a cumplir mis compromisos contigo, Señor. Yo voy a alinear mi voluntad contigo. Un hombre fiel le dice sí al Señor. Ustedes dijeron que querían decirle sí al Señor, amén. Un hombre fiel es aquel que le dice sí al Señor en medio de cualquier situación. Les pregunto otra vez, ¿cuántos desean ser un pueblo fiel? Los fieles, hermanos, no dudan cuando Dios habla. Los fieles obedecen en la prueba, en la tentación. Los fieles van hacia adelante. Los fieles no tardan en decir sí a su voluntad, en el área que fuera, hermanos. Los fieles no pierden tiempo considerando si lo harán o no lo harán. Los fieles siempre dicen sí. Los fieles siempre dicen sí. Los fieles siempre dicen sí, hermanos. Y hoy día no hay nada que impida que tú, hermano, le digas sí al Señor. No hay nada. Si tu situación es muy trágica, ya, como compartí, hermanos, solo basta un sí, Señor. Sí, Señor, me pongo de acuerdo contigo en esto, Señor. Le podemos decir sí al Señor aunque el enemigo nos ataque. Le podemos decir sí al Señor aunque estemos pasando necesidad. Le podemos decir sí al Señor a pesar de que incluso nosotros mismos nos veamos y digamos cuán fallado estoy, cuán fallado llegué. A pesar de todo eso, a pesar de lo que veas, hermano, tú le puedes decir que sí. El Señor te ha dado la potestad de decir sí, yo me alineo con tu voluntad. ¿Y cuál es la respuesta del Señor, hermanos, cuando nosotros decimos que sí? En cualquier área, desde la más pequeña hasta la más grande. Hermanos, el Señor envía una respuesta siempre, hermanos. El Señor reacciona cuando nosotros le decimos que sí. No podemos caminar, hermanos, diciendo que somos de Él si no le decimos sí a lo que Él nos ha dicho. Es una contradicción. Y cuando nosotros empezamos a decirle no en pequeñas áreas de nuestra vida diaria, sabes, tú y yo como cristianos perdemos efectividad. Cuando yo le empiezo a decir, Señor, yo soy un poco ligero en esto. Señor, y si tú quieres que mi comunión contigo crezca, Señor, pero Señor, no tengo tiempo, Señor. Y tú me has dicho, Señor, que tengo que ser este tipo de hombre y que para eso tengo que hacer esto, tengo que ser este tipo de esposa, tengo que ser este tipo de hijo, tengo que cambiar, tengo que hacer esto, Señor, tengo que dejar ciertas amistades. Sí, Señor, pero en ese momento, cuando le decimos no al Señor, empezamos a perder efectividad. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido efectividad? Hemos perdido poder porque le dijimos que no al Señor en alguna área. Muy simple, muy chiquita o muy grande, pero le dijimos, Señor, no. Y perdimos poder, perdimos efectividad como hijos de Dios, perdimos autoridad.
esa autoridad espiritual que hablábamos en el discipulado, algunos estuvieron, esa autoridad que tanto necesitamos la perdemos porque cuando decimos no cortamos el fluir. Cuando decimos no al Señor y Él nos escucha, como decía el reverendo. No lo decimos, no digo no con mi boca, pero yo lo pienso y el Señor me escucha. Cuando yo digo no, yo pierdo efectividad, yo corto el fluir. Pero hermanos, si cuando le decimos que no hay esa respuesta, cuando tú le digas que sí al Señor, el Señor también va a responder. Cuando tú le digas que sí al Señor, el Señor entonces también te va a decir un sí, hijo mío. ¿Cuántos quieren escuchar el sí de Dios? ¿Cuántos nos emocionamos, verdad? Decimos, sí, Señor, si tú solo me abrieras la puerta, Señor, si tú solamente me bendijeras, Señor, y el Señor está diciendo, yo quiero hacerlo. Yo te quiero decir, sí, hijo mío, sí, hijo mío, sí, hijo mío, no a tu forma, sino a la forma que... ¿Y cómo es la forma de Dios? Para que el Señor te diga que sí, ¿tú qué tienes que decirle? No sí a mi manera, sí a tu manera, Señor. Y cuando tú le dices sí, entonces también hay un fluir, también hay una puerta abierta, hermanos. ¿Cuántos quieren decir sí otra vez? Te pregunto, hermanos. En el momento que tú le dices sí al Señor, a pesar que no entiendo, Señor, que no me vea capaz, a pesar de mi temor, Señor, a pesar de mi dolor, de mi situación, yo te voy a decir sí, pase lo que pase, Señor. El Señor nos responde con un hermoso sí también para nosotros. Y yo quiero escuchar ese sí. En muchas áreas de mi vida, yo necesito escuchar ese sí, porque ese sí trae bendición, ese sí trae un fluir como el que nunca has vivido antes. Ese sí trae un cambio para ti, para los tuyos, para tus generaciones. Ese sí trae una diferencia en tu iglesia, en tu grupo de jóvenes. Ese sí trae una diferencia. Tú puedes afectar mucho más de lo que has afectado hasta ahora si solo le dices sí al Señor, sí al Señor. Por eso dice Salmos, no tienen que ir ahí, Salmos 81, dice del 3 al 14, oh, si mi pueblo me escuchara, dice, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, dice el Señor, qué rápido sometería a sus adversarios. Qué rápido sometería. Y me sorprende porque él dice, qué rápido. Es como que él está ya listo. Está listo para cambiar el ambiente. Está listo para cambiar nuestra situación. Está listo el Señor. Él tiene poder, Él lo puede hacer. A Él nadie lo limita. Él está listo. Dice, qué rápido sometería a sus adversarios. Qué pronto, hermanos, pondría mis manos sobre sus enemigos. Yo no sé si a ti te emociona esto, hermano. Pero es el Señor diciéndonos que Él está listo para bendecir a su pueblo. Pero es cuando entras en un acuerdo con su voluntad. Estás andando alineado con su voluntad. En toda tu vida, en toda tu vida. Quizás aquí nadie se escapa, ¿no? Quizás en esto nadie se escapa. Porque alguna área habrá en la que el Señor te ha dicho que te pongas de acuerdo con Él. Y que quizás no estás haciéndolo. Que quizás no estás dando el todo de ti para ponerte de acuerdo con Él. Dice, su mano obrará. Y cuando su mano obra, hermanos, ningún ejército lo contiene. Ningún ejército, hermanos. Y a veces le tenemos miedo a la gente. Y esa es a lo que menos tenemos que tener miedo. A lo que menos tenemos que tener miedo. Cuando el Señor se levanta, ni ejércitos podían, hermanos. Ni ejércitos podían. ¿Y tú crees que alguien te va a poder hacer algo si el Señor no lo permite? Si tú te pones de acuerdo con Él, el Señor va a ser tu protector. El Señor va a ser tu escudo. El Señor va a ser tu escudo, tu refugio, tu torre fuerte, hermanos. El sí de Dios tiene que ver con una bendición celestial. ¿Cuántos quieren una bendición celestial? Y no tiene comparación la bendición celestial. Tú puedes tener todo el dinero del mundo. Tú puedes, como dice la misma Biblia, hablar en lenguas y hacer muchas cosas. Pero si no tenemos la bendición celestial de Dios, su unción, su espíritu, no tenemos nada. No tenemos nada, porque no tendremos amor y seremos como ese címbalo. ¿Qué más nos da el Señor? El Señor nos permite, cuando le decimos sí al Señor, Él tiene toda esta bendición, Él nos dice sí y Él abre puertas en el Espíritu para ti, para mí. En la prueba, ¿se acuerdan de la enseñanza hace unas semanas? ¿Verdad que si pedimos sabiduría, en algún momento esa puerta se abrirá en medio de nuestra prueba? Y Él puede abrir puertas en tantas áreas, hermanos. Él quiere abrir puertas para ti. Y porque lo que hay detrás de esa puerta para ti es bendición, es crecimiento, es madurez, es más sabiduría, es lo que necesitas. Es un amor mayor por los perdidos, eso que tanto quizás anhelamos. Yo necesito cruzar esas puertas, hermanos, en el Espíritu. Tú necesitas cruzar esas puertas en el Espíritu. Si no, nos quedamos en el mismo nivel desde que somos cristianos hasta que el Señor regrese.
Y tú y yo necesitamos entrar por esas puertas, que esas puertas se abran y nosotros podamos pasar. Tú y yo necesitamos que el Señor intervenga en nuestras vidas. ¿Necesitas que el Señor intervenga en tu vida? ¿Habrá algún área en tu vida que tú dices, Señor, yo necesito que tú intervengas urgentemente? Necesitamos pasar por esas puertas en nuestra comunión con Dios. Lo que respecta a mi llamado, a tu llamado, necesitamos cruzar. Necesitamos amar más. Y todo está en decirle sí, Señor, a las cosas pequeñas que Él nos ha dicho que hagamos. El Señor ha dado poder para todos, Él no tiene preferidos. El Señor no tiene preferidos. Él puede orar en ti. Puedes cruzar por esa puerta. Son puertas invisibles, pero existen, hermanos. Existen en el Espíritu. Y necesitas cruzarlas por tu familia, necesitas cruzarlas por aquellos que salvará tu predicación. Necesitas cruzarlas, necesitamos cruzarlas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:20, no tienen que ir tampoco. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Muchas veces hacemos cosas, ideas, esfuerzos. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo con el Señor en lo que hacemos? ¿Estamos de acuerdo con el Señor en lo que Él ya nos ha dicho que hagamos? ¿O nos estamos lanzando a hacer más cosas sin hacer lo que Él ya nos dijo que hagamos? ¿Estamos de acuerdo con Él? ¿Estamos diciéndole sí al Señor respecto a nuestro llamado? ¿Estamos haciendo lo que Él nos dijo que hagamos? ¿Estamos diciéndole sí al Señor respecto a nuestra relación con los demás? ¿Estamos rindiendo y haciendo lo que Él nos dijo? Y hay un versículo también que dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su Dios, su espíritu. ¿Cuántos aquí, hermanos, no quieren ponerle precio a su fidelidad? ¿Cuántos quieren decir, Señor, mi fidelidad siempre va a estar? Lo que tú me digas, yo voy a hacer, Señor. Y hay una historia, hermanos. Hay una historia que muestra lo que el Señor va a hacer si nosotros nos alineamos con su voluntad. Cuando no nos ponemos de acuerdo con su voluntad en Génesis. Sí pueden ir ahí, Génesis 22. Esta es una historia conocida, pero es una historia que nos muestra de lo que estamos hablando el día de hoy. Génesis 22, desde el versículo 1. Dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Y yo no sé, hermanos, si tú te puedes imaginar, si a ti te dicen que entregues a tu hijo, ¿verdad? Aquel hijo de la promesa que tú tanto esperaste, ¿cómo habrá sido esa noche para Abraham? No sé, yo no soy padre, pero yo me imagino que para un padre me pueden decir, ¿verdad? Que sería una noche muy difícil, sería una noche muy complicada, porque dice que el Señor probó a Abraham. Pero algo tuvo que pasar esa noche también, hermanos, y ese es el primer punto que yo veo aquí. Tuvo que haber
un momento donde él decidió ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. Tuvo que haber un momento donde él dijo, Señor, por más difícil que esto parezca, Señor, de alguna u otra manera yo decido ponerme de acuerdo con tu voluntad. Y él lo hizo. Y cuando la Biblia relata que él se levanta de mañana, enalbarda su asno y hace todas estas cosas, yo lo que veo es que cuando tú decides ponerte en la voluntad de Dios, el Señor te da fuerzas. Cuando tú decides ponerte en la voluntad de Dios, el Señor te da fuerzas para obedecer. El Señor te da fuerzas para decirle sí, para seguir diciéndole que sí. Porque debe ser muy difícil, pero dice que él se levantó de mañana. Nosotros quizás no pondríamos la alarma ese día, ¿no? Como para que, Señor, no fue mi culpa, me quedé dormido. Pero algo pasó cuando él decidió hacerlo y dice que cortó leña. ¿Cuántos han cortado leña aquí? Nadie. Ay, ay. ¿Es difícil, fácil, Eloísa? Difícil. ¿Trabajoso? Depende, ¿no? Si tienes práctica. Pero bueno, vamos a suponer que es una actividad trabajosa. Y si vas a sacrificar a tu hijo, ¿de dónde crees que sacó fuerzas? Cuando él decidió ponerse de acuerdo a la voluntad de Dios, él recibió poder. Él recibió fuerzas, hermanos. Y Él te va a dar la fuerza que tú necesitas si tú te alineas con su voluntad. Si tú das el primer paso y decides, y decides hacer esa resolución en tu corazón, Señor, yo me pongo de acuerdo con tu voluntad, un poder va a venir sobre tu vida. Una fuerza celestial va a venir sobre ti que te va a ayudar a seguir obedeciendo. Es por eso que dicen que la unción y el toque del Espíritu Santo pueden hacer lo que nadie puede hacer en un instante. Porque tú puedes estar esclavo por mucho tiempo, pero la unción viene y pudre todo yugo en un momento, hermanos. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Eso es lo que pedimos. Señor, llénanos de tu Espíritu. Señor, tócame una vez más para volver, Señor, a ese primer amor, para volver, Señor, a eso que yo tenía antes, Señor, para volver, Señor, a ese fuego. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Qué más va a pasar? Versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué día fue, hermanos? O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que caminar él? 3 días. 3 días caminando, hermanos. Yo no sé lo que pasó, pero dice al tercer. O sea, que pasó uno y no dice al primer día. No, el primer día quizás no sintió nada. Al segundo tampoco lo relata. Pero dice al tercer día algo sucedió. Dice que él levantó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad. Algo pasó también en ese tercer día y dijo, yo el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y no dice, y regresaré solo porque nosotros nos hubiéramos puesto a llorar, ¿no? Sí, mi único hijo, pero ya no sé qué voy a hacer. Él dice, no, vamos a ir y voy a regresar con el mismo que ven aquí, yo voy a regresar con él. Y yo creo que, hermanos, que mientras él caminaba en la voluntad de Dios el primer día, mientras él caminaba en la voluntad de Dios el segundo día con esa fuerza que había recibido del cielo, y cuando llegaba ese tercer día, él se dio cuenta, él tuvo que recordar quién estaba diciéndole que él vaya a entregar a su hijo. Él tuvo que decir quién es este Dios que me dice que espere tanto tiempo, y espero tanto tiempo y luego me da a mi hijo, y luego me dice que lo mate, pero yo recuerdo que él me ha dicho que mi descendencia va a ser como las estrellas, como la arena. Él no puede fallar. Él no puede fallar. En algún momento de su camino, hermanos, él sintió eso. En algún momento de su camino él se dio cuenta. Y él dijo, ese Dios, esa mano inconfundible de Dios que yo algún día sentí, esa mano va a volver a obrar esta vez. Y yo no voy a regresar solo, voy a regresar con mi hijo. Voy a regresar con mi hijo. Y cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, hermanos, tú vas a sentir cómo el Señor toma el control. Cuando empiezas a caminar en esa fuerza, tú vas a sentir que esa mano inconfundible se empieza a manifestar en tu situación, que te va a dar más fuerza y te va a decir, ¿no tienes de qué? No tienes de qué preocuparte. Vas a regresar, vas a volver con tu hijo. Cuando empezamos a andar en su voluntad, todo toma sentido, hermanos. Por más difícil que parezca, ¿cuántos quieren ver la mano inconfundible de Dios? Su mano es inconfundible, hermanos. Su mano, cuando el Señor hace algo, tú no puedes decir esto quizás lo hizo la suerte. No, tú dices esto solamente pudo hacerlo el Señor. Su mano inconfundible te hará ver que aunque no entiendas todo ahora, vas a recibir esperanza. Él va a obrar en tu situación. Lo que te está pidiendo que entregues, lo que sientes, los cambios que Él te está diciendo, esa unidad con su voluntad que Él te está pidiendo, tomará sentido, Él te dará fuerza para hacerlo. Y cuando le dices que sí, hermanos, a eso, cuando empiezas a caminar, la atención de Dios se torna sobre ti.
su mano inconfundible, hermanos. Y sabes, Él le dice a sus siervos, quédense aquí nomás. Y bueno, yo creo que si algo podemos aprender de esto es que quizás no todos van a entender cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Y vas a tener que hacerla a pesar de que tu familia no esté de acuerdo, a pesar de que tus amigos no estén de acuerdo, a pesar de que no sepas cómo va a ser, pero tú vas a tener que hacerla igual. Dice que Abraham le dijo, ustedes quédense aquí, yo voy a ir solo con el muchacho. Y cuando ellos te pregunten, ¿verdad? ¿Pero dónde vas? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está el sacrificio quizás? Como le preguntaron a él, quizás a veces tú ni siquiera tienes la respuesta. Quizás ni tú mismo sabes, pero tú tienes que hacer la voluntad, lo que Dios te ha dicho que hagas. Y tú les vas a decir, yo no sé de verdad cómo será, pero una cosa sé, que el Señor nunca falla, que mi Dios siempre es fiel, que mi Dios siempre, eso es lo que estaba diciendo Abraham. Yo he recordado quién es el Señor en estos 3 días. Él hará algo, yo no sé qué es, pero Él va a hacer algo. Dice el versículo 9, vamos a saltar hasta el 9, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Él estaba ya decidido, dice, compuso la leña. Versículo 9, voy a leer la versión que ustedes están leyendo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí también, allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Pero la otra versión me gusta un poco más porque dice, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en ese momento, dice la otra versión. A veces es bueno leer 2 versiones porque es como que puedes recibir un poco más. Dice, en ese momento el ángel del Señor lo llamó. Y a mí me llama la atención esa frase, en ese momento. Porque habrá un momento, hermanos, donde el Señor, si tú sigues caminando, Él te va a mostrar por qué te pidió lo que te estaba pidiendo. Habrá un momento en el que si tú eres fiel, hermano, y continúas obedeciendo, Él te va a mostrar el fruto de aquello que te estaba pidiendo que hicieras. Habrá un momento donde verás esa obra hecha en tu vida. Si estás esperando su unción para que esos yugos se pudran, si estás esperando sanidad, si estás esperando un cambio en tu familia, si estás esperando un cambio en ti, un cambio en lo que tú eres, si el Señor es el que te va a dar fuerza, el que te va a ayudar a caminar. Y un día, dice, en ese momento, va a haber un momento, hermanos, espera. Yo oro que tú recibas esperanza en esta tarde, que tú sepas que va a llegar un momento, sea cual sea tu situación, que si tú eres fiel, el Señor te va a decir, ahora vas a ver por qué. Ahora vas a entender el propósito de por qué yo lo hice. Y el último punto, versículo 13, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Dios, dice. Para Abraham, el monte del Señor significó subir con dolor, subir con esperanza después, subir con la expectativa en algún momento de que ese Dios inconfundible haga algo. Y al final el Señor le dio provisión, el Señor proveyó. Y déjame decirte, en la voluntad de Dios, sea cual fuera la voluntad de Dios para ti, hay provisión. Hay provisión. Yo no sé cuál sea la provisión que tú necesitas, que necesita tu alma, que necesita tu vida, que necesita tu familia, que necesites como joven, que necesiten como esposos, yo no lo sé. Pero el Señor lo sabe, y lo que Él te está diciendo que hagas tú, no que haga el otro, que hagas tú, es porque Él quiere darte esa provisión un día. Pero la provisión está en el monte, hermanos. La provisión está donde te llevó la voluntad de Dios. La provisión no está aquí abajo, la provisión no está en lo fácil muchas veces, la provisión está en el monte, dice. Y si tú estás dispuesto a ir al monte y a pasar estos pasos, y alinearte con esa voluntad, el Señor te mostrará su provisión. ¿Cuál será tu bendición? Quizás es unción, quizás esas puertas, hermanos, sobre esas puertas abiertas de unción sobre tu vida. Quizás son vidas tocadas por tu testimonio, por tu predicación. Quizás te está pidiendo que le busques más. Quizás te está diciendo que hagas cambios en tu familia, que traerán bendiciones que traerá bendición a tus generaciones. Quizás te está diciendo que perdones, porque quiere bendecirte más.
y necesitamos perdonar. ¿Cómo le podemos decir al Señor que no? Pensando en que esta palabra, en que antes de que yo alinearme con mi voluntad, con la voluntad de Dios, esta palabra es para alguien más. Alguien más tiene que hacer algo para que yo me alinee con la voluntad de Dios. Yo les compartí hace un momento, no hay nada que te impida a ti y a mí alinearme con la voluntad de Dios. Olvídate de la persona que está a tu costado. Alíneate tú con la voluntad de Dios. Alíneate tú con la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tratamos de cambiar áreas en nuestra vida, pero sin estar totalmente de acuerdo con Él? No se puede. Sin aceptar todo lo que Él nos dice. Decimos, cámbiame, pero también cambia a Él, cámbiala a ella. Decimos, cámbiame, pero no empezamos rompiendo las amistades que el Señor nos dijo que rompamos. Deseamos que nos cambie, pero no nos ponemos en acuerdo total con su palabra. Y yo no sé cuántos hermanos se dan cuenta que necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos la intervención de Dios urgentemente. ¿Cuántos necesitan fuerza para hacer lo que Dios le ha dicho? El Señor sabe nuestra debilidad, sabe que no es fácil a veces hacerlo. Sabe que decirle sí y alinearnos con esa voluntad en áreas de nuestra vida es difícil muchas veces. ¿Cuántos necesitan fuerzas del Señor? Para decirle, Señor, dame fuerza para decirte que sí. Dame fuerza para decirte que sí. ¿Cuántos necesitan la intervención de Dios en sus vidas? Vamos a ponernos de pie.